en medio de controversias. Ello se publicó en la página web de Radio Bio Bio el 29 de mayo pasado y que es de libre acceso. Hace notar también que para obtener o mantener su independencia, que exige su profesión, eso hace que ella no pueda asistir a esta sesión. También se recibe una nota de la bancada UDI por la que se informa que el diputado Gustavo Benavente Vergara reemplazará al diputado Felipe Donoso durante esta sesión. Y también una nota de la bancada de Renovación Nacional por la que se informa que el diputado don Diego Chalper Yansala reemplazará a la diputada Sara Concha durante esta sesión. Y sería toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Un otro punto varios? No, ya. Pasando entonces a la orden del día. En el punto 1 vamos a conocer las medidas que se han implementado, que se van a implementar desde el Ministerio de Salud para proteger la salud e integridad física y psíquica de los niños y adolescentes, a lo que se les está suministrando bloqueadores de pubertad en el marco del programa denominado Chile Crece con Orgullo, a partir, ¿cierto?, de los 3 años hasta los 17, que se están derivando a otro programa. Asimismo, conocer los criterios y lineamientos que se aplican desde MISAL para realizar estas intervenciones. Todo esto en relación a las principales conclusiones del informe de la doctora Cass, elaborado por encargo del Servicio de Salud Pública de Inglaterra, en el que se aborda el uso de hormonas y bloqueadores de pubertad en niños y adolescentes. Para este objeto se ha invitado a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, o a quien designe su representación. Acá tenemos a la subsecretaria, y a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, o a quien le venga su representación. Aquí tenemos también a la subsecretaria de la niñez. Así que, bueno, para conocer, ¿cierto?, estos puntos que estamos hablando, le vamos a dar la palabra, vamos a escuchar sus presentaciones, aproximadamente 10 minutos cada una, ¿ya? Y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Tiene la palabra su secretaria de Salud. Muchas gracias, presidenta. Un gusto saludarla y, por su intermedio, saludar a todas las y los honorables diputadas y diputadas de esta comisión. Me gustaría poder compartir mi presentación por Zoom, así que he pedido acceso a la conexión. Hemos sido convocados hoy a referirnos a la terapia hormonal que se ha otorgado en la red de salud, y para eso, dado que es un tema que tiene diferentes aristas, quisiera dar un mayor contexto, considerando los diferentes elementos que están alrededor de esta conversación. Y para eso voy a hacer un paso por estos diferentes temas, comenzando por alguna definición de conceptos importantes y recordar cuál es el marco normativo vigente en nuestro país, y eso es la identidad de género y la ley de identidad de género. La identidad de género se define como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento. En concordancia con esta definición de la identidad de género es que en nuestro país tenemos una ley, que es la ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, que fue promulgada el 2000. Algunos de los contenidos de la ley de identidad de género que son atingentes y le entrega obligaciones al sector salud, yo acá quiero destacar dos. El primero es el título, en su título primero, artículo 5, principios, se destaca el principio de la no patologización, que significa el reconocimiento y la protección de la identidad de género, considera como aspecto primordial el derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma. El título sexto, en su artículo 23, lo que describe acá es cuál es la responsabilidad del sector de salud, que es entregar programas de acompañamiento profesional, diciendo que los niños, niñas o adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral y sus familias podrán acceder a los programas de acompañamiento profesional de que trata este artículo. Estos consistirán en una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, cuyo objeto será el otorgamiento de herramientas que permitan su desarrollo integral. De esta manera, mirando estos dos contenidos de la ley, se establece como un requisito para su congruencia que los programas de acompañamiento que están descritos en el artículo 23 deban seguir entonces al principio de la no patologización. Y eso en conjunto es lo que significa y se traduce en la terapia género afirmativa o el enfoque género afirmativo,
cuya definición es esta, que es acompañar el proceso de exploración identitaria sin patologizar ni intentar cambiarla. Eso es lo que significa la terapia género afirmativa, y es por eso que este enfoque obedece al marco y la normativa vigente que tenemos hoy en nuestro país. De esa manera se crea el programa de acompañamiento a la identidad de género, que es orientado técnicamente por el documento Recomendaciones para la implementación de los programas de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans género no conforme, que fue publicado por el Ministerio de Salud en el año 2021, y que, obedeciendo a la ley que lo mandata, desde su inicio reconoce el enfoque género afirmativo. Acá quiero destacar este contenido en particular, donde define que se debe entregar una atención respetuosa de la identidad y expresión de género, que es, reitero, como mencionaba previamente, el espíritu, el medular de la terapia género afirmativa, y también en la obligación del Estado de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia. También hace mención al curso de vida, y por ende reconoce desde su origen del programa que para poder captar a todo el curso de vida, el grupo objetivo, la edad de ingreso al país, que se establece en el año 2021, en estas recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, no pone ninguna edad mínima, sino que dice textual: el ingreso al programa de acompañamiento podrá ser en cualquier momento de la infancia o en la adolescencia. Esto está consagrado, sí, desde las orientaciones emitidas el año 2021, insisto, para resguardar los derechos de la niñez y la adolescencia. El programa de acompañamiento de la identidad de género, que también se conoce como Crece con Orgullo, sigue algunos principios que están aquí descritos: el interés superior del niño, su derecho a ser oído, el derecho a la autonomía progresiva, a la no patologización, la no discriminación arbitraria, la confidencialidad, dignidad en el trato, y también el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Todos estos principios están sostenidos en la Ley 21.120 y o en la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral. En su implementación podemos ver que a la fecha actualmente el PAI es el acrónimo, la sigla que utilizamos para el programa de acompañamiento de identidad de género, que también se conoce como que Crece con Orgullo. Está implementado en 37 hospitales del país y han realizado 1.962 ingresos y 221 egresos entre abril del 2023 y abril del 2024. Esto es una oferta nueva, y por eso es que es alto el número de ingresos, porque es un programa que se ha ido implementando paulatinamente. Según el grupo etario, los ingresos corresponden en un 98%, es decir, 1.923 personas que son adolescentes mayores de 10 años, y solo un 2% niños entre los 3 y los 9 años. El programa de acompañamiento de la identidad de género no incluye la terapia hormonal, es solamente referencias para acompañamiento psicosocial, tanto para la niñez y la adolescencia como para su familia y también su entorno social y educacional, y la indicación de hormonoterapia para adolescentes y en Chile no está normada. Eso no quiere decir que no pueda hacerse, sino que no existe un lineamiento central que entregue orientaciones generales para la red de salud. En algunos casos particulares, los equipos especializados de la red asistencial han seguido lineamientos internacionales para la indicación de esta terapia en el contexto del libre ejercicio de la práctica médica, basados en guías internacionales que están disponibles desde el 2009 y que se han ido actualizando posteriormente. La actualización más reciente, al menos de la Asociación Internacional de Endocrinología, es del año 2017. Voy a detenerme un poco ahora entonces en referencia a la hormonoterapia, que es la materia central por la cual nos convoca esta instancia, y para eso también voy a ofrecer algunas definiciones, objetivos, la evidencia internacional, y dentro de eso, por supuesto, me voy a referir al informe CAS y qué es lo que nos señala el informe CAS. Lo primero a destacar como distinción para la conversación es que la hormonoterapia se compone por terapias de bloqueo de la pubertad y terapias de reemplazo hormonal. El bloqueo de la pubertad busca suprimir el desarrollo de caracteres sexuales secundarios al inhibir la elaboración de hormonas sexuales. Su objetivo es que los niños, niñas y adolescentes ganen tiempo para explorar su identidad de género
sin tener que enfrentarse a la angustia que puede provocar la aparición de caracteres sexuales secundarios que no coincidan con su género de identificación. Es importante resaltar que el bloqueo de la pubertad se utiliza hace 40 años con otros fines que para tratar la pubertad precoz. Es decir, esto no es un tratamiento nuevo, sino que tiene un uso distinto en este grupo en particular, pero los bloqueos de la pubertad son usados hace 40 años. El reemplazo hormonal es distinto y viene posterior al bloqueo de la pubertad y que se refiere a la entrega de hormonas sexuales, o sea, las hormonas sexuales diferencian los caracteres sexuales de las personas. Si bien todas las hormonas sexuales están presentes en todas las personas, su concentración es diferente en mujeres y en varones, y por ende el objetivo del reemplazo hormonal o terapia de hormonización cruzada, que también se le llama, es alcanzar los niveles hormonales del género identitario con un desarrollo físico acorde a los caracteres sexuales deseados según la identidad de género percibida. Sobre el bloqueo de la pubertad, entonces quiero decir dos cosas que son súper importantes. Por definición, comienza en la pubertad, nunca antes. Es decir, no tiene ningún sentido y no existe el tratamiento hormonal previo a la instalación de la pubertad. Basado en la misma información que nos entrega el informe CAS ya voy a entregar un poco más de detalle al respecto. Una de sus revisiones sistemáticas sintetizó la evidencia de 23 estudios que reflejan la realidad de 9 países y señala que el rango de edad de inicio de bloqueadores puberales fue entre 9 y 18 años con un promedio de 15 años. También quiero destacar que el bloqueo de la pubertad no es un requisito de la terapia género-afirmativa. Vuelvo a insistir que el programa PAIC o Crece con Orgullo no incluye hormonoterapia, y la terapia género-afirmativa no quiere decir que requiera de la terapia hormonal, ni tampoco que todos los niños, niñas y adolescentes que están en un periodo de transición buscan su uso, ni necesariamente transitan hacia una identidad trans. También con evidencia del informe CAS, el mismo estudio al que me refería anteriormente, 23 estudios que describen la realidad de 9 países, solo un 36% de los niños, niños y adolescentes derivados a servicios de acompañamiento a la identidad de género inició tratamiento con bloqueo puberal, un 36%. Otro estudio del informe CAS, que son 6 revisiones sistemáticas, una de ellas estudió 143 estudios, resumiendo la información de 17 países, y refleja que un 60% de quienes habían sido referidos había dado pasos para presentarse en su identidad de género diferente al sexo asignado al nacer. Quiere decir que un 40% sostuvo su identidad cisgénero. Sobre la evidencia internacional, quiero destacar primero algunos puntos importantes. Cuando uno quiere avanzar hacia el consenso científico, hay un ejercicio que se llama la revisión sistemática o el metaanálisis. Esto implica que bajo una cierta pregunta de investigación, uno con una metodología establecida y por ende que pueda ser replicable, recoge toda la evidencia internacional que existe hasta ese periodo y se puede hacer incluso aunando los análisis cuantitativos para tener un mayor poder estadístico. Eso es lo que sería un metaanálisis. Es complejo realizar una síntesis de la evidencia disponible, esto siempre lo es así, dado que no todos los estudios se desarrollan bajo las mismas metodologías ni las mismas definiciones metodológicas de las variables bajo estudio. Y por ende, eso a veces es complejo de hacer una síntesis porque no siempre son comparables. Esto es, como digo, natural de todo ámbito de la ciencia y de las ciencias de la salud, y no quiere decir que no exista evidencia de calidad, es distinto. Existe evidencia de buena calidad sobre los efectos positivos en salud mental del uso de hormonoterapia en adolescentes trans, y no existe evidencia que compruebe efectos nocivos clínicamente significativos como consecuencias del uso de hormonoterapia. Acá no es para detenerme, pero sí se los quiero dejar si les interesa después profundizar en aquello. Es un listado de algunos de los estudios que están, es una revisión de la literatura de este estudio en particular que yo cito acá, que señala los diferentes resultados positivos en salud mental que ofrece la terapia hormonal. Todos estos estudios que están acá destacan lo mismo: la disminución en la ansiedad y la depresión, el aumento del bienestar no solamente en las personas, sino que también en su entorno familiar, la disminución del riesgo suicida y también el aumento de la satisfacción corporal. Quiero hacer un punto sobre la relevancia de la salud mental como indicador de resultado. Múltiples fuentes de evidencia, tanto en Chile como internacionales, demuestran de manera sistemática que las personas trans sufren de inequidades en salud en comparación a las personas cisgénero. Recordemos que todas las personas tenemos identidad de género.
todas. Las personas cuya identidad de género se coincide con el sexo asignado al nacer somos cisgénero y quienes no son transgénero, pero todos lo tenemos. Por ende, todos podemos ser categorizados bajo esta definición. Lo que muestra la evidencia es que las personas trans sufren de inequidades en salud en comparación con las personas cis, en particular en términos de salud mental. Esto no quiere decir y no se debe a que ser trans sea una patología en sí misma, porque no lo es. Esto está así ya comprobado, digamos, formalizado en los manuales diagnósticos internacionales, sino que sean respuesta a experiencias de violencia y discriminación que habitualmente experimentan la diversidad dentro de la identidad de género. Acá traigo solamente un ejemplo de datos nacionales con respecto al desenlace más severo de los múltiples indicadores que uno podría escoger en salud mental, que son los intentos de suicidio. Y en esta tabla que aparece ahí, en las columnas está la diferencia entre la población general y la población trans, y en las filas la prevalencia del último año, es decir, las personas que responden afirmativamente a que en el último año han tenido un intento de suicidio, y la fila de abajo sobre alguna vez en la vida. Y lo que esto nos muestra es que en población general chilena, mayores de 15 años, las personas, solo un 0,7% de las personas dice que en el último año ha tenido un intento de suicidio. Y eso es distinto al 34,1% de las personas trans. O sea, es muchísimo más alto en personas trans. Y también ocurre lo mismo cuando uno hace la pregunta alguna vez en la vida, que compara un 4% con un 56% entre estas poblaciones. El informe CAS, como digo, se basa en 6 revisiones sistemáticas, se las dejo aquí. Voy a solamente profundizar en 2, que se refieren al uso de bloqueo puberal y hormonización. Estos estudios, estas 2 revisiones sistemáticas, la primera, las intervenciones para bloquear la pubertad, identificó 4 estudios de alta calidad, 4. Estos 4 se refieren a salud psicosocial y lo que demuestran es una disminución de los problemas de salud mental, una disminución de las lesiones autoinfligidas intencionalmente y riesgo suicida, y también una mejoría de las relaciones interpersonales de niños y niñas adolescentes con uso de bloqueo puberal. La revisión sistemática sobre intervenciones con hormonas de masculinización y feminización encontró un estudio de alta calidad. Ese estudio de alta calidad se refirió a los efectos de la salud física, y los efectos nocivos en salud física que encontró fueron aumento de acné, cambios de ánimo, aumento de apetito, cefalea, bochorno, fatiga y pérdida de pelo. Algunas otras preocupaciones comunes son la fertilidad. La fertilidad fue estudiada por las revisiones sistemáticas sobre las que se basa el informe CAS. En la primera revisión sistemática que les mencioné, solo un estudio midió fertilidad y no fue incluido porque se consideró tener muy baja calidad metodológica. Y el segundo incluyó un estudio que midió los efectos de fertilidad, y la conclusión de esa revisión sistemática es que no se pueden extraer conclusiones sobre los efectos de fertilidad. Otra preocupación común es el arrepentimiento. El informe CAS indica que no existen registros sistemáticos sobre personas que hayan detransicionado, lo que no quiere decir que no ocurra, sino que no está sistemáticamente reportado, pero sí quiero hacer referencia a un estudio de 317 personas trans a que se les hicieron seguimiento por 5 años, y solo un 2,5% de aquellos revirtieron su identidad de género a identidad cisgénero. ¿Qué recomienda el informe CAS? Priorizar el desarrollo de intervenciones de apoyo psicosocial y salud mental, tal como lo hace el programa PAI, que se dedique a eso. Adoptar un enfoque cauteloso en torno a la transición social, priorizar en la lista de espera a los niños en esta situación, animar a los padres, cuidadores a buscar ayuda clínica y asesoramiento, y lo que no recomienda, o el informe CAS no recomienda, la suspensión de la hormonoterapia en adolescentes asociada a disforia o incongruencia de género. Desde la bioética hay algunas reflexiones que creo que son interesantes, pero las voy a pasar en vista del tiempo, y en reconocimiento que es de conocimiento que es de público conocimiento que en Inglaterra, si bien no se restringió el acceso a hormonoterapia, se limitó su acceso. Quiero también destacar algunas otras reacciones y posturas internacionales al reporte CAS de asociaciones internacionales que han mantenido sus guías y práctica clínica, que incluye la hormonoterapia en adolescentes, indicando que el informe CAS no contiene ninguna investigación nueva que las contradiga. Las voy a mencionar una a una. La Academia Americana en Pediatría, la Sociedad de Endocrinología Internacional, la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Profesional Europea de Salud Trans, la Asociación Profesional Internacional de Salud Trans, la Asociación Profesional Americana de Salud Trans, la Asociación Profesional Neozelandesa de Salud Trans, la Sociedad Italiana de Género, Identidad, Salud, la Sociedad Italiana de Endocrinología y la Sociedad Chilena Científica de Endocrinología y Diabetes. ¿Qué estamos haciendo como Ministerio de Salud? Desde el año pasado, inicio del año pasado, el 2023, es decir, hace más de un año,
Estamos trabajando en levantar la evidencia para avanzar en lineamientos técnicos que sí normen la práctica de hormonoterapia en nuestro país. Y para eso hemos convocado a sociedades científicas y universidades, agrupaciones de padres, madres y cuidadores de niños y niñas trans y otras agrupaciones de la sociedad civil, que es lo que refleja o intenta ilustrar este diagrama que traje en esta instancia. Las sociedades científicas y universidades que están convocadas y que ya han conformado el grupo de trabajo son la Sociedad Chilena de Pediatría, de Ginecología Infantil y de la Adolescencia, de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, de Endocrinología y Diabetes y el Centro de Medicina Reproductiva y del Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile. Acá está el listado de las agrupaciones de padres, madres y cuidadores trans y no binarias, y también otras agrupaciones que sin ser definidos como madres, padres o cuidadores son agrupaciones que son parte de la mesa trans que sesiona habitualmente dentro del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Sí. No hay problema. Exacto. Vamos a pasar primeramente a la ronda de preguntas ya, y luego vamos a, por turno, ya, y después vamos a permitir luego a la secretaria que responda. Diputado Kaiser primero, después diputado Chalper. Muchas gracias, Schneider. presidenta. Es interesante como el mismo texto. Es interesante ver cómo el mismo texto nos lleva a conclusiones distintas, ¿no es cierto? Yo tengo aquí frente a mí el informe CAS. El informe CAS dice que no existen suficiente evidencia médica ni estudios confiables como para certificar o respaldar la hormonización de menores de edad. No existe suficiente. Por eso recomienda extrema cautela. Ahora, desde mi punto de vista, si no existen suficientes estudios, usted no lo hace porque son menores de edad y uno no experimenta con menores de edad. Es así de sencillo. Usted no hace estudios con menores de edad. No se hace. Eso nos acerca a lo que sería el señor, a casos como el del doctor Mengele. Respecto de muchos de los centros que usted ha mencionado como respaldando esta práctica. No nos equivoquemos, tuvimos la lobotomía y era respaldada por la inmensa mayoría de los médicos en su momento. Lo que aquí está planteando es que hay gente que tiene interés económico y a veces ideológico en esta materia, los consideremos como relevantes desde el punto de vista científico. El propio informe CAS dice que no hay suficiente evidencia empírica. Y si el informe CAS dice que no hay suficiente evidencia empírica, y aquí estamos hablando de un informe que fue tan relevante que cambió la política de salud de Gran Bretaña, entonces me pregunto cómo la sociedad de endocrinología o cualquiera otra de las que usted mencionó, ¿ya?, puede tener una visión distinta, a menos que ellos tengan estudios que no nos han hecho llegar y que no están a disposición de la sociedad médica en general. No lo creo. Supongo que todo está publicado, porque todo científico publica sus obras. Entonces, señora subsecretaria, un par de puntos. Primero, la bajísima calidad de los estudios que existen. No es así como usted nos está diciendo que hay entonces directivas generales o internacionalmente aceptadas sobre esto. De hecho, una de las conclusiones del propio informe CAS es que no habían directivas para la aplicación de este tipo de tratamientos a nivel internacional. Que no existían. Mi problema con lo que está sucediendo es que nosotros tenemos una aproximación, y lo dice el propio informe CAS, que hay que tener mucho cuidado con lo que es la aproximación solamente afirmativa del tema de identidad de género. Los programas que empezaron en Chile a partir del 2010 son solamente afirmativos, es decir, afirman al menor en su transición o en su identidad trans. Usted me dice que solamente el 36% termina concluyendo su proceso como de transición. Perfecto, pero cuando usted no tiene ninguna intervención es solamente el 10%. Es solamente el 10%. Y usted me está hablando de tasas de suicidio del 34%. Es decir, un número no menor de personas que podrían haber vuelto a su identidad cis, como usted nos mencionó, y por lo tanto tener un riesgo de suicidio del 0,6, 0,8%, terminaron con un riesgo de suicidio del 34%. ¿Por qué? Porque reafirmando su transición, lo que ustedes están haciendo es manteniendo una situación que evidentemente
conduce a un mayor riesgo de suicidio. A eso le sumamos la evidencia que conocemos sobre el tema de la hormonización cruzada, a través del atletismo específicamente. La cantidad de cánceres, tumores, todo tipo de efectos que tiene sobre el sistema óseo de los atletas. La hormonización es conocida desde tiempo de la República Democrática Alemana. Eso cambió, y para menores de edad cambió. ¿Cuál es la esperanza de vida de aquellos que no tratan de tomarse la vida o no pierden la vida de manera trágica una vez que se han sometido a todo este tipo de tratamientos? ¿Cuál es el impacto en todo el sistema endocrinológico, en los órganos, etcétera? Muchísimas gracias, señora presidenta. No quiero abusar de su paciencia, pero yo creo que abusaron de la nuestra. Pues nosotros también sabemos leer. Yo leí el informe CAS y lo que usted me ha dicho contradice lo que dice el informe CAS en muchas materias, en muchos puntos. Y no me gusta que me tomen el pelo o que crean que yo no estoy haciendo mi pega como corresponde, señora presidenta, por su intermedio. La información, lo que presenta el informe CAS, es suficientemente grave para que usted haya suspendido cuanto menos el tema de la hormonización. Y nosotros tenemos que hacer una revisión completa de lo que es el proceso desde su inicio, es decir, desde el 2010 hasta hoy. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Diputado, tiene la palabra. Bueno, saludar por supuesto a ambas subsecretarias, agradecer la exposición. Yo la verdad que quisiera, porque obviamente dan ganas de tener un debate ampliado sobre muchas de las cosas que aquí se han expuesto, pero creo que la utilidad de este espacio tiene que ser informarnos y por lo tanto yo en ese contexto quisiera hacerle 2 preguntas jurídicas y 3 preguntas que tienen que ver más bien con evidencia científica. Yo tengo la sensación que el fundamental, y lo digo como una de las personas que participó en la Comisión Mixta de la Identidad de Género, el programa PAIC sobre la base del artículo 23, entendiendo que personas entre 14 y 18 años pueden pedir un cambio de sexo registral fundándose en un informe, es decir, desde 14 a 18 años, el desprender del artículo 23 un programa desde los 3 años me parece difícilmente defendible, desde el punto de vista de la habilitación legal de ese programa. Y por lo tanto no sé cuánta reflexión jurídica se ha hecho de eso, porque el sentido de la norma te lo fija evidentemente el alcance de supletorio que tiene el informe cuando un menor de edad lo pide para el cambio de nombre registral. Entonces, salir desde el artículo 23 a un programa desde los 3 años, me parece que al menos requiere una pregunta jurídica. Por su intermedio, presidenta, la subsecretaria decía que la hormonización en adolescentes no está normada. Yo no sé si la subsecretaria no considera la vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género, que emana precisamente de la Subsecretaría de Salud Pública del año 2010, que claramente circunscribe las terapias hormonales a mayores de edad. Es decir, ese documento jurídico que emana de la misma subsecretaría no es parte de los fundamentos legales que toma en consideración la subsecretaría, porque de ser así, evidentemente sí habría una circunscripción solamente a mayores de edad. Esas son mis 2 preguntas jurídicas. Y desde el punto de vista científico, presidenta, yo la verdad que me di el tiempo de leer la ficha del programa Crece con Orgullo, y la verdad es que la evidencia que se expone, presidenta, para sustentar tratamientos de los 3 años es del año 2010. Han pasado 14 años de esa fecha, y la verdad es que la evidencia sostenida desde esa fecha es que en realidad todo tiende a pensar que hay que avanzar hacia mayores edades. Yo no he encontrado evidencia que justifique programas de acompañamiento de esa naturaleza desde los 3 años. Y por lo tanto yo quisiera saber cuál es la evidencia que tiene hoy día el gobierno para pensar que es un público objetivo razonable para una cosa como la que estamos conversando, personas desde los 3 años. Después, presidenta, segunda pregunta desde el punto de vista médico. Se dice que el PAIC, el programa Crece con Orgullo, no incorpora derivación a terapias hormonales, pero yo no sé si se excluye dentro de esa afirmación el que en la página 19 y en la página 30 de las orientaciones técnicas para la implementación del PAIC se habla expresamente de derivación endocrinológica en la página 19 y derechamente de terapias hormonales en la página 30. Es decir, la orientación técnica para la implementación del PAIC habla explícitamente de terapias hormonales y aquí, presidenta, por su intermedio se ha afirmado que el PAIC no deriva en terapias hormonales. Entonces, o la orientación técnica es falsa, cosa que me cuesta creer, o lo que nos han dicho muchas familias que con motivo del PAIC han sido derivadas a terapias hormonales, es lo que realmente está pasando en los hechos, que es que el PAIC es una puerta de entrada a la derivación de terapias hormonales en menores de edad, en contradicción con la vía clínica que el mismo subsecretaría había creado. Última pregunta, presidenta. Nosotros por transparencia pedimos información acerca de la compra pública de la triptorelina.
que es básicamente el medicamento que se emplea en no solamente los tratamientos de hormonación cruzada, sino que también efectivamente en tratamiento de pubertad precoz y en tratamientos de cáncer a la próstata. Si uno compara entre el año 2018 y el 2020 y compara con el 2022 y el 2024 que no ha concluido, la compra de medicamentos en este periodo triplica al anterior. Entonces la pregunta es, o tenemos una explosión de cánceres de próstata, o tenemos una explosión de casos de pubertad precoz, o aquí efectivamente algo raro está ocurriendo, porque usted comprenderá que nadie puede afirmar que tripliquemos la compra de un determinado medicamento y que paradójicamente en la implementación de este plan empieza, corríjame subsecretaria de Desarrollo Social, desde el 2023, o sea, tiene que ver con el espacio muestral que yo estoy diciendo, 22, perdón, bueno, con mayor razón, y que no tenga algo que ver con triplicar la compra de este medicamento. Entonces llama la atención esa cifra. Termino, Presidenta, con que aquí se ha creado un comité ad hoc para ver cómo se sigue adelante con las terapias. Pero la sensación que tenemos varios es que aquí lo que corresponde es básicamente, ante la discusión que se está llevando adelante de carácter médico y de carácter político, es suspender esas terapias y no pretender crear una comité, que por lo demás permítame hacer una afirmación, la primera afirmación política que voy a hacer, de composición bastante poco ecuánime desde el punto de vista de las distintas miradas, para intentar perseverar en algo que está en discusión. Cuando hay evidencia contradictoria, cuando hay disputa, lo que se hace es que se suspende, que entiendo además, corríjame, es lo que ha pretendido la ministra. La ministra lo que ha pretendido precisamente es suspender la aplicación de las terapias hormonales hasta que haya claridad, pero aquí da la impresión que hay una asintonía, porque la subsecretaria lo que ha hecho es convocar un comité para intentar dar nuevas orientaciones en una materia donde hay disputa, y por lo tanto lo que varios creemos aquí que hay que hacer es suspender hasta que esa disputa se dilucide. Entonces, Presidenta, esas son mis preguntas y le agradezco su paciencia. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que quería aportar al debate es que creo que aquí se está generando una serie de confusiones y mitos en torno al informe CAS y también a lo que es el programa de acompañamiento de la identidad de género. Y precisamente el informe CAS, algo que señala y que señala muy claramente, es que no hay que darle un uso político al mismo informe. Que precisamente es un aporte a la comunidad científica, que es un aporte al debate científico y, por cierto, también un llamado a mayor investigación, a mayor generación de conocimiento en torno al tema en cuestión. El programa de acompañamiento a la identidad de género Crecer con Orgullo no deriva necesariamente en la hormonación. Eso ha sido, y lo decía muy claramente la subsecretaria, en el marco del libre ejercicio de la profesión médica en determinados establecimientos de salud y no una política generalizada, ni mucho menos el centro de la política pública. Porque lo más importante, el aspecto más relevante del modelo afirmativo que recoge precisamente el programa de acompañamiento de la identidad de género es la dimensión psicosocial. Y en ese sentido es donde hay más evidencia sobre la mesa, y ahí va mi primera pregunta para la subsecretaria, si es que ella podría explayarse en la evidencia que existe respecto a la prevención y a la disminución de sintomatología asociada a la depresión, a la ideación suicida, a las problemáticas de salud mental en general, cuando se aplica un modelo afirmativo, cuando se aplica un acompañamiento psicosocial a las y los niños y niñas y jóvenes trans. Creo además que aquí se ha distorsionado mucho el tema de la edad. Si uno va a los datos concretos, el programa Crecer con Orgullo, los ingresos en un 98% son entre 10 y 17 años. Hay muy pocos menores. Es decir, no estamos hablando de niños de 3 años en esta situación. Estamos hablando precisamente de niños y niñas que están entrando en la pubertad. Creo además que aquí se intenta politizar la labor de las sociedades científicas, tanto nacionales como internacionales, cuando hay muchas voces de distintos sectores políticos, de distintos sectores científicos, que se han pronunciado cuestionando la idoneidad metodológica del informe CAS. ¿Cómo, perdón? Muchas gracias. Es un informe controvertido, hay dudas éticas incluso sobre sus conclusiones y contradice precisamente las guías internacionales sobre el tratamiento de personas trans que se encuentran vigentes y que han sido lanzadas y trabajadas por distintos expertos y expertas en el área médica, en el área de la salud. Es importante tener presente también que las personas trans, los jóvenes y niñas trans, son una población de riesgo en términos de salud mental, y esto no es producto de las terapias afirmativas, esto es producto del estigma y la discriminación que se vive en una sociedad.
Eso es lo que realmente ocurre aquí. Y por eso los índices de suicidio no están cruzados con el acceso a hormonación y con el acceso a la terapia afirmativa. Y por eso, cuando hay una terapia afirmativa, disminuyen estos problemas de salud mental. Eso es muy relevante. En Chile falta mucha investigación y yo creo que lo que ha hecho el Ministerio de Salud es muy relevante. Tener un panel de expertos a nivel nacional que incorporará a comunidades científicas, pero también organizaciones de la sociedad civil que tienen algo que decir, es muy relevante. Se requiere recopilar más información, se requiere investigar y llegar a conclusiones que permitan tomar decisiones basadas en evidencia, no basadas en juicios políticos que se están lanzando en esta comisión. Yo personalmente creo también que hay que ser consciente de que hay tratamientos que están en curso y que no los podemos interrumpir o vamos a perjudicar aún más la salud de esos niños y niñas. No podemos entrar tampoco a experimentar y tomar decisiones sin una evidencia, sin un sustento médico. Y precisamente el informe CAS no señala que hay que prohibir los tratamientos hormonales, no lo señala. Eso es algo que se está tratando de instalar en este debate. Y me parece bien que el Ministerio de Salud haya hecho la sugerencia de diferir estos tratamientos mientras se trabaja en un lineamiento técnico. Creo que es una decisión responsable, pero que al mismo tiempo respeta el libre ejercicio de la profesión médica y también respeta los tratamientos que están vigentes, porque eso también sería un riesgo bien grande. Quiero terminar diciendo que los bloqueadores de la pubertad, tal como decía la subsecretaria, no son tratamientos experimentales. Ya existen y se utilizan para personas que no son trans, en el caso de la pubertad precoz. Y sobre dicha realidad el informe CAS no se pronuncia, tampoco investiga. Entonces también tenemos que juzgar, insisto, el informe CAS como un insumo en esta discusión, pero no como la verdad definitiva. Y aquí lo que tenemos que hacer en nuestro país es precisamente generar alineamiento técnico que nos permita avanzar, que nos permita dilucidar qué es lo que hay que hacer y no aquí iniciar una persecución política ni un debate que se base en sesgos o en presuposiciones, cuando realmente lo que aquí tenemos que hacer es investigar y generar mayor evidencia. Eso es todo, Presidenta. Reitero la pregunta a la subsecretaria si se puede pronunciar respecto al informe, a la evidencia que hay en torno a las consecuencias positivas del modelo afirmativo en la dimensión psicosocial. Bueno, antes de pasar al diputado Benavente, que también me pidió la palabra, la voy a tomar yo y después voy a continuar dando palabras. Pero quería también hacer los puntos al respecto. Bueno, yo también vengo del periodo pasado y estuve también en la tramitación de la ley de identidad de género y también participé activamente en lo que fue la comisión mixta. Y allí yo recuerdo perfectamente que, bueno, la ley que se aprobó incluía ciertos adultos y hasta los adolescentes mayores de 14. Nunca se incorporaron los menores de edad, nunca. Y allí nos dijeron hasta el cansancio que nunca íbamos a llegar a este punto de que íbamos a estar viendo, ¿cierto?, que niños estuvieran entrando a estos tratamientos hormonales. Se nos dijo hasta el cansancio que nunca se iba a abrir esa posibilidad, que no iba para allá y todo el tema. Lo otro que quiero hacer y quiero recordar es que la ley de identidad de género tiene un punto muy importante que se logró incorporar, el arrepentimiento. La ley lo incorpora, es decir, de los adolescentes hasta los adultos tienen la opción de arrepentimiento. Pero me impresiona que este programa, ¿cierto?, de acompañamiento a partir de los 3 años tiene un enfoque afirmativo. Y en ningún momento dice que tiene la opción de arrepentimiento, de que el niño tenga la opción de retroceder, ¿cierto?, en su disforia, cuando los informes dicen que entre niños y adolescentes el 80% vuelve ¿cierto?, a su sexo y género biológico. Entonces, aquí se dijo que este programa de acompañamiento tiene, ¿cierto?, un área afirmativa, enfoque de género afirmativo. Entonces eso yo lo encuentro preocupante porque si la ley lo incorpora, este programa de acompañamiento de niños a partir de los 3 años, no. Y me parece increíble y gravísimo que no esté incorporado ni siquiera la opción de ayudar y orientar al niño para que, ¿cierto?, que tenga la opción de volver a su sexo y género biológico y original. Y eso es muy complejo. Lo otro que quería también tocar es el punto de que el informe CAS, de la doctora CAS, tengo entendido que es a partir de los 11 años. Entonces, todos los cuestionamientos que se están haciendo en este informe a nivel mundial es a partir de los 11 años en adelante. Y aquí en Chile el programa empieza de los 3. Otro punto que yo me parece, vuelvo a insistir, descabellado. Y, bueno, voy a dar la palabra a los colegas, pero lo que yo solicito, subsecretario, es que este programa se suspenda. Porque entiendo que ahora hay una pausa solamente para ser robustecido con este comité de salud, que también para mí es muy cuestionable quiénes van a estar conformando este comité, quizás de un sector nomás,
¿cierto? Sin la transversalidad y sin la preocupación que se necesita para sacar, ¿cierto?, adelante toda esta temática que es muy fuerte, que para mí se aleja de la ciencia y de la biología. Entonces, en ese sentido, yo al menos solicito que se suspenda definitivamente. Así que, y manifestando una vez más mi profunda preocupación por lo que aquí está aconteciendo. Le doy la palabra, diputado Benavente. Gracias, presidenta. Bueno, pareciera que hay más de un informe CAS, porque no veo por qué en Inglaterra suspendieron estos tratamientos con este informe y aquí estamos hablando de un informe que parece que está acorde con todos los tratamientos inhibidores de pubertad, etcétera. Yo solamente quería hacer dos preguntas a la subsecretaria por su intermedio, presidenta. En junio, principio de junio, la Defensoría de la Niñez sacó un comunicado pidiendo una serie de antecedentes al ministerio y que los estaba pidiendo desde febrero, y la propia Defensoría señala que aún no se le habían enviado respecto de la aplicación de estos tratamientos y si había evidencia científica y estudios sobre el impacto de estas políticas públicas sobre niños y sobre niños que tenían, la disforia de género. La pregunta es si estos antecedentes se enviaron, por qué se demoraron tanto en enviarlos a un organismo como es la Defensoría de la Niñez, un organismo autónomo y que, bueno, en teoría vela por los derechos de los niños y adolescentes. Y la segunda pregunta tiene relación con lo que decía la diputada Muñoz. ¿Por qué el PAIC solo incluye el enfoque afirmativo como tratamiento a menores de edad y no otros enfoques como la espera vigilante, que también es un concepto en la medicina válido y que también se debe aplicar o se debe tomar en cuenta antes de aplicar cualquier tratamiento? Gracias, presidente. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Y de ahí pasamos entonces a la subsecretaria. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, quería hacer primero, parto a señalar que sin duda que la promulgación de la ley 21.120 fue un paso fundamental, clarísimo, para terminar con todo el estigma y el sufrimiento, ¿cierto?, que ha generado la discriminación y todas las consecuencias que conocemos acerca de ello. Pero con respecto a lo que acaba de señalar la subsecretaria, me surgen algunas dudas, porque ella nos dice que no existe en el programa la terapia hormonal en el país, ¿cierto? Pero también hacen referencia a la Política Nacional de Salud para Personas Trans que señaló y que en la presentación está en un documento. Por otro lado, en la circular número 7 que firma la ministra de Salud, también dice que este programa no incluye tratamiento hormonal. Pero por otro lado, cuando vamos a este documento, a la Política Nacional de Salud para Personas Trans, atención centrada en la persona, en el acápite de atención centrada a la persona y acción afirmativa, en el punto 12, la verdad es que nos encontramos con algo distinto, con lo contrario. Dice, bloqueo o supresión puberal mediante administración de fármacos supresores de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, terapia hormonal de afirmación de género mediante la administración de hormonas masculinizantes o feminizantes, cirugías afirmativas, y esto está todo en este documento que usted acaba de señalar, subsecretaria. Entonces tenemos una contradicción entre lo que dice la circular número 7 de la ministra, entre lo que acaba de señalar la subsecretaria y lo que dice la Política Nacional de Salud para Personas Trans. Entonces, claramente tenemos algunos problemas de concepto. Y por otro lado, vemos que la propia ley 21.120 en ningún momento habla de la mirada transafirmativa. Es más bien en algunas guías posteriores en que solamente hablan de afirmar, pero tampoco lo define como para poder derivar de ahí una manera clínica, un modelo, ¿cierto? Entonces se deduce, pero no quedan definidos. Entonces a mí me genera duda y por cierto, creo que esto desde ningún punto de vista para mí tiene un componente político, como se ha querido decir, todo lo contrario. O sea, soy una férrea defensora de todos los derechos, de las disidencias, las diversidades y por supuesto y causa que abrazo desde muy, muy temprano, por cierto. Pero estamos hablando de niños y cuando veo contradicciones entre lo que se dice de una autoridad y otra y lo que dicen los documentos, ahí entonces me entra la preocupación porque veo que tenemos una discordancia y una especie de caja negra en que no se entiende muy bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería importante, me parece correcta la decisión de la ministra mediante su circular, ¿cierto?, de diferir. Pero por otro lado se está reconociendo que eso ya se estaba haciendo. O sea, vemos también todos los hospitales en que esto se estaba entregando, las derivaciones, justamente atención. O sea, esto estaba ocurriendo. No puedo estar más de acuerdo con lo que se ha señalado, con la importancia de fortalecer el acompañamiento psicológico, todo eso, por supuesto, y que en este programa Crece con Orgullo parte de los 3 años. Bueno,
pero aquí es cuando se nos confunden, es cuando se nos mezclan este acompañamiento psicológico con pasar ya a estas terapias, ¿cierto? Que son las bloqueadores de pubertad o los hormonizantes. Tenemos casos, lo hemos visto, y es más, perdón, había un video disponible de una doctora del Hospital Sotero del Río explicando cómo a los niños a los 9 o 10 años empezaban con bloqueadores de pubertad, lo mantenían con bloqueadores de pubertad hasta los 15, 16, y ahí empezaban con la hormonización cruzada. Esto explicado por una doctora en un video que hoy día ya no está, lo bajaron. Entonces, son estas contradicciones las que nosotros, por supuesto, que nos levantan las alertas, siendo que estamos absolutamente por proteger los derechos de todas y todos. Tenemos que hacerlo con apego a la evidencia, y también me llama la atención que la evidencia señalada y mencionada largamente, la verdad que es muy antigua. Estamos hablando de evidencia del año 2010, 2011, una evidencia bastante antigua. Entonces, yo creo que es un tema abierto, esto hay mucho que discutir aquí, pero al menos señalar estas contradicciones que a mí me preocupan como persona de izquierda, ¿cierto? Como madre, como abuela, como parlamentaria, me preocupan porque siempre, ¿cierto? Tiene que estar el cuidado por el velar por el interior superior de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando vemos que el mismo programa, por ejemplo, algunas cosas que a uno le surgen dudas, que es desde los 3 años en adelante y que para ser parte de este programa basta con que si el niño no escribe, haga una raya, también me parece complejo. O, por ejemplo, el saber de un caso concreto que llegó a mi oficina parlamentaria, de una niña de 10 años que sus padres perdieron su cuidado personal por la judicialización mediante la escuela, mediante tratar de que se incorporara al programa. Y ese niño en este momento, los padres de 10 años, perdió su cuidado personal. Entonces, yo creo que aquí tenemos mucho que trabajar porque las cosas hay que hacerlas bien, y por supuesto que tenemos que darle las mayores garantías a toda la comunidad trans de que van a ser cuidados, acompañados efectivamente en todos sus procesos, en su transcurso de vida. Pero cuando estamos viendo que está ocurriendo esto y cuando estamos viendo la angustia de familias, de padres, madres, en estas situaciones en que se han visto expuestos, ¿no? Entonces, porque la mirada, y eso es interesante y me gustaría profundizarlo, porque acá se adscribe este modelo afirmativo, pero cuando uno ve la ley o busca los documentos, no se define, o sea, sencillamente no se entiende desde dónde se desprende la política para que genere un programa, porque no hay definiciones tampoco, más allá de lo que dijo la subsecretaria, que es muy amplio, muy ambiguo, como para desde ahí derivar toda una política pública. Entonces, por supuesto que poniendo en el centro aquí a niñas, niños, adolescentes, en este caso con disforia de género, con disconformidad, o claramente ya haciendo sus transiciones, creo que ellos tienen que estar en el centro de nuestra preocupación para que ninguna de las intervenciones y los acompañamientos, por muy bien intencionados que sean, puedan finalmente generarle mayor daño. Porque aquí yo quiero señalar, perdón que me extienda un poquito, porque recordemos aquí los bloqueadores de pubertad, que aquí se ha dicho, hay más de 40 años en que hay evidencia para usarlos justamente, pero en otras condiciones. Recordemos que la FDA y el ISP lo ha autorizado para justamente la pubertad precoz, pero no está autorizado ni por la FDA ni por el ISP para estas situaciones. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, pero lo que es claro que así como ha venido pasando, no está pasando bien esto. Es poco claro, es confuso, hay guías contrapuestas. Incluso la última que estamos mirando es de ahora, del año 2024, y que va en la misma dirección. Entonces, y que va en una dirección muy distinta a la circular de la ministra. Y por otro lado, cuando la ministra dice suspender, ¿cierto?, ponerle pausa a esto, afirma que no incluye tratamiento hormonal, y la subsecretaria afirma que esto es una política de Estado, tenemos como que vemos un conflicto grave entre las dos autoridades de salud, entre la ministra y la subsecretaria. Entonces, son esas las inquietudes que yo dejo planteadas, porque tenemos la obligación de hacerlo lo mejor posible para esta comunidad que ya ha sido suficientemente discriminada, ¿cierto?, estigmatizada, y que no podemos hacerlos cargar con mayores sufrimientos aún. Así que el máximo de seriedad, y esto, por supuesto, yo creo que trasciende cualquier color político, y lo digo como persona de izquierda. Eso, Presidenta, es mi reflexión, y por supuesto me gustaría que se refiriera a los temas que acabo de tocar. Muchas gracias. Bueno, gracias a los diputados que hicieron sus preguntas. Esta es la primera ronda. Vamos a dar la palabra a la subsecretaria y luego, bueno, vamos a continuar con las preguntas. Subsecretaria tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sí, la verdad es que agradezco todas las preguntas y comentarios que hacen las diputadas y los diputados en esta sesión, porque me permite también aclarar ciertos puntos y profundizar algunas reflexiones. Se hizo la pregunta sobre la bajísima calidad, el bajísimo nivel de calidad de la evidencia, y ante eso quisiera destacar que dentro del mismo estudio CAS, y eso fue lo que traje en la presentación,
sí identifica que existen estudios de alta calidad. De hecho, los que yo les presenté acá son solamente aquellos que dentro de las 2 revisiones sistemáticas que se refieren al uso de terapia hormonal, dentro de esas 2 revisiones sistemáticas, los que sí, el mismo informe CAS reconoce que son de alta calidad. Esos fue los que yo le expuse. Todos los otros que son identificados como de mediana calidad o de baja calidad, no los presenté, solamente los que son de alta. Es decir, existe evidencia de alta calidad. ¿Quisiera uno tener más evidencia? Por supuesto, la ciencia siempre quiere tener más evidencia, sobre todo cuando hablamos de ciencia de la salud. Entonces la pregunta que entra ahí, y por eso yo traje las reflexiones bioéticas que no alcancé a detenerme en aquello, es cuánta evidencia es suficiente para poder tomar decisiones clínicas considerando y recordando que absolutamente todas las intervenciones en salud que hacemos tienen efectos secundarios y tienen secuelas y tienen efectos dañinos, todos. Entonces la pregunta está, y en esto es lo que nos ayuda la bioética, es cómo hacemos el equilibrio, el análisis de los beneficios y los potenciales riesgos. Y si es que esos potenciales riesgos sobrepasan los beneficios que nos puede entregar una intervención. Eso es lo que nos ayuda a la bioética y para eso tiene sus 4 principios que yo traje aquí a colación. Entonces la pregunta es reconocer que cuando uno se plantea si es que va a indicar o no la terapia hormonal, eso implica los riesgos de indicarla, como también los riesgos de no indicarla. Entonces acá yo quiero referirme a eso. Hay un estudio de Tordorf del año 2022, que una de las cosas que es un estudio de hecho de los observacionales de más alta calidad, porque es un estudio de cohorte, es decir, que se sigue a un mismo grupo de personas a lo largo del tiempo y eso permite tener una relación temporal entre la exposición y el resultado que uno observa, es decir, es de los de más alta calidad de los observacionales, con una cohorte de más de 100 niños y adolescentes trans, y lo que muestra es que aquellos niños, niñas y adolescentes, más bien adolescentes en realidad, que no iniciaron bloqueo puberal o terapia de hormonización cruzada, se observó que sus síntomas depresivos y riesgo de suicida aumentaron entre 2 a 3 veces desde la línea base a los puntos de seguimiento que se hicieron a los 3 meses y a los 6 meses. Es decir, el no indicarlo también tienen riesgos y es por eso que la evidencia nos guía, pero también hay que considerar dentro de la mejor evidencia disponible cómo tomar decisiones con eso que tenemos disponible. Con respecto a las dudas sobre los 3 años, acá hay varias cosas que quisiera aclarar. Lo primero es que sí existe evidencia, esa decisión está basada en evidencia, que efectivamente, como dice el diputado, hay evidencia del año 2010, pero también hay evidencia del año 2014 y del 2019, autor Rafferty, 2019, que dice que a los 3 años, comúnmente entre los 2 y los 4 años, la mayoría de los niños tienen un sentido estable y manifiestan su identidad de género. Es decir, existe evidencia más reciente de que en esta edad se instala el sentido de la identidad de género. A lo que yo me refiero cuando hablo que es política de Estado, lo que es política de Estado, y ya después voy a entrar más en esta discusión, es el enfoque género afirmativo. Y eso, la definición de edad está desde el 2021, es decir, desde la administración previa, donde no ponía ningún límite de edad. De hecho, yo le traje textual, como está escrito de la orientación del 2021, que los niños, niñas y adolescentes pueden ingresar al programa de acompañamiento de la identidad de género a cualquier edad de la niñez. Así está textual en el lineamiento del gobierno anterior. Y es por eso que, reconociendo y tomando lo que trabajó el gobierno anterior, yo me refiero que acá tenemos una política de Estado a la cual nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de darle una continuidad. Ahora, cuando decimos que desde los 3 años, evidentemente las recomendaciones de los equipos clínicos de cómo trabajar con las personas a lo largo del curso de vida es muy distinto. Les mencioné y les recuerdo que la terapia hormonal nunca empieza antes de la pubertad, por ende, desde la adolescencia en adelante. A un niño de 3 años, evidentemente, no se le va a entregar terapia hormonal. De hecho, las recomendaciones que están en las orientaciones en ese rango etario, entre los 3 y los 5 años, se refiere a intervenciones que más bien se destinan a la familia, a los padres, madres y cuidadores que quieren información sobre cómo acompañar a sus hijos en esta pregunta identitaria. Voy a
IGES es una forma de usar lenguaje inclusivo para referirnos de un modo no binario a todas las personas. Por eso usé esa, es parte de lo que la ley de identidad de género reconoce. Bien. Sigo con las respuestas a lo que me han planteado en esta mesa. Quiero hablar un poco sobre, hacer la distinción de qué significa el enfoque de acompañamiento de la identidad de género afirmativo. El enfoque no es transafirmativo, eso no existe. Lo que es género afirmativo. Y lo que eso significa es que uno acompaña entregando herramientas psicosociales mientras las personas sostienen la duda. De hecho, así lo mencionaron, es decir, una espera vigilante. La espera vigilante es parte del enfoque género afirmativo. Es ser capaz de sostener la duda durante la exploración identitaria, dejando muy en claro que no hay ninguna identidad de género que sea patológica, porque anteriormente en la historia sí se patologizaba, y es por eso que hay que explicitar que la forma de acompañar a alguien que está en un proceso de exploración identitaria tiene que no patologizar. Y eso es lo que significa la terapia género afirmativa. No hablamos nunca de transafirmativa, hablamos de género afirmativa, y eso implica, como usted muy bien dice, diputado, la espera vigilante, es decir, sostener la duda por mientras se responde esta pregunta de la identidad de género. Y además también se reconoce que la identidad de género es fluida y puede cambiar en la vida. Y es por eso que no es necesario explicitar, pero evidentemente las personas que hagan una detransición, es decir, a su previa identidad cis, también pueden ser acompañados durante el programa de acompañamiento de identidad de género, porque se reconoce que por definición la identidad de género no cisgénero no solamente no es patológica, sino que la identidad de género es fluida y puede cambiar a lo largo de la vida, por lo cual cualquier persona que quiera volver a su identidad cisgénero, también el programa PAIC está destinado también para eso. Le quiero responder a las preguntas sobre la evidencia de la prevención, de la evidencia que existe sobre la efectividad de la terapia hormonal para disminuir los problemas de salud mental. Y acá, de hecho, y del enfoque afirmativo. Esto es una de las cosas en las que el informe CAS logra identificar más estudios de alta calidad. Y ahí está, bueno, lo que les dejé en la presentación, que pueden referir ustedes o leer con más tiempo después, pero hay amplia evidencia que la terapia afirmativa con o sin hormonoterapia disminuye el riesgo suicida, aumenta el bienestar general, mejora la congruencia de apariencia, disminuye la depresión y la ansiedad. De hecho, yo aquí tengo un estudio que es de Green del año 2022, que hace un estudio, una encuesta a 34.759 personas, dentro de las cuales 11.914 son trans, es decir, un número muestral muy grande que permite gran precisión estadística. En ese estudio lo que comparó fue personas trans que tuvieron acceso a terapia hormonal, adolescentes que tuvieron acceso a terapia hormonal, en comparación con aquellos que no. Y los resultados indican que los adolescentes que tuvieron acceso a terapia hormonal tenían un riesgo 27% menor en comparación a quienes no accedieron a terapia hormonal para depresión, y un 26% menor para la ideación suicida. Cuando eso lo analiza en trans menores de 18 años, la terapia afirmativa disminuye el riesgo de depresión en un 40% y de ideación suicida en el último año de un 30%. Ese es como un estudio de 11.900 personas trans. Sobre el informe CAS y la edad, la verdad es que el informe CAS incorpora estudios que recopilan información de diferentes grupos etarios. De hecho, una de las revisiones sistemáticas en las que se basa el informe CAS, que no es una revisión sistemática en sí misma, sino que es un estudio que se basa en otras 6 revisiones sistemáticas. Una de ellas lo que busca es analizar cuáles son las características de niños, niñas y adolescentes que son derivados a servicios de apoyo a la identidad de género. Y esa revisión sistemática demuestra que la edad promedio de ingreso en la niñez fueron entre los 7 y los 8 años. Y que
los estudios que se incluyen en esa revisión sistemática indican que la disforia de género señala un promedio de edad entre 7 y 8 años, con un rango entre 1 y 17 años. Quiero decir con esto que el informe CAS no fija un límite de 11 años para incorporar sus estudios, porque de lo contrario no tendríamos estas edades incorporadas en este estudio. Diputado, se dio respuesta a la Defensoría, de hecho nos reunimos con ellos, tuvimos una reunión, se dio respuesta formalmente a su solicitud hace 2 semanas y, como digo, sostuvimos una reunión presencial en la cual pudimos también profundizar en las mismas cosas que se preguntan en la documentación formal. Y por último, quiero repetir que lo que es política de Estado es la terapia género afirmativa, cuya principal característica es poder acompañar a una persona y sus familias. Evidentemente, ustedes se imaginarán, cuando hablamos de los 3 años, quien se acerca a los servicios de salud son los padres y cuidadores. Nadie se puede imaginar a un niño de 3 años yendo solo a un hospital, ¿o sí? ¿Por qué no? Entonces, lo que es política de Estado es el enfoque género afirmativo que sostiene la pregunta sin patologizar a cualquier persona y a su entorno familiar mientras pasa por el proceso de exploración identitaria. Esto reconoce que la identidad de género es fluida, por ende también consideraría a las personas que quieren detransicionar para poder acompañarlos también en ese proceso. Y creo que con eso he respondido a todas las preguntas, presidente. Sí, vamos a hacer la segunda ronda. Ya tengo inscritos. Le toca a la diputada Tello. Diputado. La diputada Gasmuri hizo una pregunta que no fue contestada. Disculpe, es que solamente de reglamento. Diputado, vamos a hacer por orden. Vamos a hacer el punto al respecto porque hay varios puntos también que no se han respondido. Pero diputada Tello tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludarles a todos, a todas, a la subsecretaria, por supuesto, agradecer acá todos los antecedentes que se han ido poniendo sobre la mesa. A mí me parece que es muy importante lo que se menciona respecto a lo que las sociedades científicas de alguna manera han ido poniendo de relieve conforme a este trabajo que se está llevando adelante por parte del Ministerio, ¿cierto? Que significa esta mesa técnica que entendemos está compuesta por diferentes personas, sociedades, organizaciones que son bastante representativas de los distintos incumbentes finalmente en esta temática, ¿no? Se habla de un trabajo que lo que busca y que lo que percibimos acá y lo conversábamos es la falta de este lineamiento técnico que justamente es lo que se está intentando encontrar y trabajar en esta mesa técnica, ¿cierto? Aquí tengo algunas de las organizaciones que participan ahí, me parece que es muy importante: la Sociedad Chilena de Pediatría, Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y Adolescencia, Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente en la Universidad de Chile, ¿cierto? También es muy importante, y aquí ha salido a colación también, el tema de las agrupaciones de padres, madres y cuidadores de niñas y adolescentes trans, ¿cierto? No binarias. Me parece que también es muy importante que se esté trabajando de la mano tanto con la sociedad científica como también con las finalmente familias, ¿cierto? Personas que acompañan y cuidan a los niños y niñas, ¿no? Y niñas, por supuesto. Creemos que además el Colmed lo ha mencionado también respecto de la necesidad de buscar este bienestar psicosocial que aquí se ha puesto en el centro de la discusión, y me parece que eso también es un aspecto relevante de seguir profundizando y seguir trabajando según lo que aquí se ha expuesto, y me parece que es muy importante que se siga profundizando en aquello para que podamos tener justamente esa conclusión tan necesaria, que evidentemente es compleja porque tiene muchos aspectos, muchas aristas que aquí también se han expuesto por las diferentes personas que han hecho uso de la palabra, y creo que
lo que tenemos que poner en el centro tiene que ver justamente con aquello, encontrar eso que se está trabajando de manera, yo creo, bastante importante por parte de la cartera de salud, así que atenta, por supuesto, a todo lo que podamos seguir también nosotros incorporando en esta discusión para así tener mayor seguridad y tranquilidad de las políticas y los programas que se están trabajando actualmente y que van en la lógica, y como aquí se ha dicho también, siempre de profundizar en los derechos y en la dignidad de las personas, que en este caso se trata de niños, niñas, niñas, ¿cierto?, que están en aquella búsqueda, y es muy importante que sigamos trabajando en ese acompañamiento, a pesar de que acá entiendo y por lo que veo hay muchas posiciones diversas, y me parece que eso también enriquece el debate. Así que creo que, nada, simplemente manifestar acá toda mi atención y saludar, por supuesto, el trabajo que se está llevando adelante, y ojalá podamos llegar a tener ese lineamiento que es lo que finalmente se busca en este tema. Gracias. Diputada, tiene la palabra. No, Presidenta, para no Ya. reiterar. Viene, diputado Chalper, tiene la palabra. Bueno, agradecer la exposición. Es un hecho que no tuve respuesta a ninguna de las dos preguntas jurídicas que hice, ni de la vía clínica ni del artículo 23. Respecto a la evidencia de los 3 años, hay un viejo dicho jurídico que a confesión de parte es relevo de prueba. Y en la misma ficha del PAIC, me permito citar, la identidad de género no conforme se puede presentar desde la primera infancia a los 3 años específicamente, y cito, aunque no se cuenta con estudios epidemiológicos confiables sobre su prevalencia en la población infantil. Una cita textual de la ficha, que si bien es de Mideso, no es del MinSal, deja claro que no hay evidencia sostenida que permita afirmar la pertinencia de hacer un programa de este tipo desde los 3 años. Después, respecto a la derivación del PAIC a terapia hormonal, la verdad que varios aquí lo preguntamos, me da a mí la impresión que no obtuvimos respuesta, Presidenta. La verdad que la entrega de datos que hace el Ministerio, porque yo oficié a la ministra de Salud y me contestó, la entrega que se hace de datos básicamente es mañosa, porque se dice que hay 1.923 personas que han participado del programa que son adolescentes, pero no se queda claro de cuál, pero desde adolescentes se contempla desde los 10 años. ¿Se fija? Y fíjese que la identidad de género que sirve de base a esta política distingue desde los 14 años. Entonces la entrega de datos es mañosa, porque hace abultada la cifra respecto de, obvio, los mayores de 10 años, 1923, y respecto a los menores entrega 39, que es la cifra que por lo más por su intermedio ha reiterado aquí la subsecretaria. Pero me parece a mí que la entrega de datos no es coincidente con la fuente legal que se pretende, que es la Ley de Identidad de Género. No obtuve tampoco respuesta, Presidenta, respecto del sobrestock o el sobrecompra de la hormona, que para mí es una cosa increíble. ¿Cómo vamos a haber triplicado las órdenes de compra en esta naturaleza? Y si a alguien le interesan los números, se los puedo compartir. Y por último, Presidenta, respecto al comité. Aquí vemos algunos que insistimos en que hay que hacerse cargo de lo que ha dicho la ministra, que hay que diferir la implementación. Aquí no puede seguir sosteniéndose un comité que quiera hacer lineamiento en paralelo que hay un cuestionamiento de esta naturaleza, especialmente cuando una de las integrantes del comité, por su intermedio, Presidenta, es la doctora que ha aludido la diputada Gasmuri, que es una doctora en la cual hay un video donde ella dice que ha hecho terapias de hormonación respecto de niños de 9 a 10 años. Ella es parte del comité. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Presidenta? Entonces, habemos algunos acá que obviamente nos vamos a ir con muchas más preguntas que respuestas. Por lo mismo, mañana vamos a presentar una solicitud de una comisión investigadora, que nos parece que es lo que corresponde cuando uno tiene más preguntas que respuestas, indagar en cada uno de los servicios vinculados. Pero yo me encantaría que al menos lo jurídico y lo que aquí se ha expuesto, especialmente respecto a la hormona, encuentre respuesta, porque al menos para mí es muy claro que aquí hay gato encerrado, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, antes de continuar dando la palabra, también yo quiero hacer un punto al respecto, porque aquí también hay que recordar, y quiero ejemplificar lo que ocurrió con el tema de los padres. O sea, aquí también hay una situación familiar muy profunda, donde entra en conflicto la familia, y debido a estas situaciones también, bueno, hay testimonios de padres que han perdido el cuidado personal de su hijo debido a esta situación, donde hay conflicto. Y aquí la subsecretaria, cierto, nos da lineamientos, por ejemplo, que el programa PAIC no incorpora elementos de tratamiento hormonal, cuando sí lo dice el documento. Y lo otro, también me cabe dudas en cuanto al programa de acompañamiento a partir de los 3 años, cuando dice que no, la espera vigilante, sí, eso se desarrolla fuertemente. También me trae muchas dudas. ¿Por qué?
porque aquí hay contradicciones y no hay respuestas concretas. Y quiero colocar un ejemplo muy claro, recordar que en Arica, ¿se acuerdan ustedes que hubo un programa de salud que quedó, ¿cierto?, muy complicado, donde se hizo una exposición, una charla sobre sexualidad a niños de quinto básico? Y yo quiero recordar que ahí todas las alertas se levantaron, donde se dio cuenta de que esto fue muy mal aterrizado, muy mal implementado, que no iba dentro de los protocolos, pero se realizó en salud, ¿cierto? Un programa de salud que entró a la educación. Lo que quiero decir con esto es que aquí hay muchos elementos que entran en duda porque la evidencia, los resultados no han sido buenos. Y esta situación que se vivió en Arica, en cuántas otras comunas también se ha vivido, porque han sido varios también los casos. Y por último, también quiero hacer la reflexión, ¿por qué? Porque han llegado situaciones donde los padres también están diciendo que se está haciendo que autoricen una charla de educación sexual, por ejemplo, pero no dicen los contenidos. Los padres de familia y sus secretarios, un punto también, están diciendo que porque obviamente todo esto tiene que ser autorizado por los padres, y tampoco las charlas que se están implementando dentro del sistema educacional le dicen a los padres si van a autorizar o no, ¿cierto?, esta charla, pero no dicen los contenidos que va a entrar. Entonces es muy amplio, ¿cierto? La autorización es como dar un cheque en blanco. Entonces eso también está pasando en la educación y lo vinculo obviamente con lo que es los padres. Y todo lo que es esto, que es otra arista que obviamente también se va, yo creo que ampliar más en la comisión investigadora, donde también se van a tocar estos temas. Doy la palabra entonces a la diputada Pizarro. Gracias, presidenta. Saludo a todas, todos y todes quienes estén presentes hoy día acá. Lo primero que quisiera señalar es que en diversos encuentros que he tenido con la comunidad LGTBIQA+, hay una cifra que a mí me complica y me duele. Y es que las personas trans tienen un promedio de vida de 35 años. Es una cifra que nos tiene que llevar a analizar por qué nos enfrentamos a esa realidad. No sé si por sentirse de un sexo distinto, alguien tiene que tener su vida limitada a ese nivel. Cuando no daña ni afecta a nadie, más que la creencia particular de cada una o cada uno. Creencia particular que es muy legítima tenerla, pero que termina cuando afecta y daña al otro. Y ahí vienen los crímenes de odio, vienen también informes que satanizan a aquellos y aquellas que quieren, también desde una perspectiva científica, buscar caminos y soluciones para aquellas personas que la vida se cuesta arriba y que terminan muchas veces suicidándose porque son estigmatizadas, maltratadas y muchas veces perseguidas, con dificultad de encontrar trabajo. Yo no sé si saben que un número importante de la población trans tiene que dedicarse a la prostitución. Un número importante. A mí eso me conmueve. De sobremanera. Entonces quiero decir que no comparto cuando aquí se instala la lógica, y quiero decir que así lo siento, y si no es así, pido disculpas, de que se está incorporando a estas niñas, niños o niñes de 3 años en adelante a estos tratamientos, distinto del acompañamiento, para que no tengan una vida de sufrimiento. Pero otra cosa es que digamos que se les está castrando, porque es una terapia hormonal, cuando se les castra. Eso no se está diciendo. Se está diciendo que se les acompaña. Sí, pues, hay niñitos de 3 años que se sienten niños. ¿Cómo lo acompañas? ¿Lo dejas solo? ¿Lo dejas a la deriva para que siente que su vida es una complicación? Hay que acompañarlo. Y es obligación del Estado siempre. Siempre. La comunidad internacional ha evolucionado en eso y ha avanzado desde la perspectiva de los derechos humanos. Mis derechos humanos son tan válidos como el que está al frente. Entonces, si se va a buscar formas de acompañamiento por parte del Estado,
Yo lo saludo y me saco el sombrero. Entonces quiero hacerle una pregunta a la subsecretaria. Primero, subsecretaria, dígame usted, los tratamientos actuales en los cuales ya desciframos, porque usted lo ha dicho reiteradamente, donde adolescentes y adultos son sometidos a estas terapias, primero, ¿lo hacen por especialistas o cualquiera lo define, un caballero que va por la calle y se lo define? ¿O es un especialista que sabe lo que hace y que sabe, por lo tanto, qué tratamiento le va a permitir a esa persona en su integridad psicológica y física poder plantearse frente a la vida de mejor manera? Si alguno de nosotros o nosotros no está convencido de aquello, yo lo respeto y no lo haga. Pero no limitemos los derechos de otros, que su calidad de vida va a mejorar ostensiblemente. Esa es mi primera pregunta. Lo segundo que le quería preguntar, ¿qué dice el derecho internacional, los pactos internacionales que Chile ha firmado en esta materia y que por lo tanto tenemos obligación de cumplirlos? Porque tiene que ver cómo la comunidad ha evolucionado en función de del respeto a los derechos de la persona y su identidad. Y lo último que quisiera preguntarle, usted ya lo dijo y lo voy a reiterar, este es un acompañamiento de género afirmativo. No se le dice a la persona desde el principio que usted es trans. Eso, el camino y el tratamiento, insisto, nuevamente de especialistas son quienes los definen. No es cualquiera. Y lo último que le quería preguntar, que es lo que yo pienso al menos, ¿a usted le parece que el Estado de Chile debiese tener más recursos en este ámbito para avanzar en esa investigación que aquí se cuestiona y demos solución a una realidad que es evidente y efectiva? Y que si yo y esta comisión tiene tanta preocupación de la familia, tendremos que hacernos cargo y por lo tanto avanzar en mayor investigación que permita, por lo tanto, asegurar que la comunidad trans sea respetada en su integridad como corresponde. Les quiero agradecer a todas, todos y todes por sus intervenciones. Muchas gracias, presidente. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Lo siguiente. El informe CAS, entre otras cosas, califica los distintos informes de alta, baja, media calidad. Los que han sido utilizados entonces para justificar mucho de lo que está sucediendo en este momento. Mi problema con la información que nos entrega la subsecretaria es que no aclara. Nos dice expertos. A mí me carga cuando hablan de expertos. A mí me gusta cuando se habla específicamente de un nombre. Como por ejemplo el caso del informe de la doctora Caltialas, que es la creadora y fundadora de la primera clínica de pediátrica de género en Finlandia, que hizo un estudio hace no mucho tiempo atrás. De hecho, esta cuestión está publicada creo que en diciembre del 2023, respecto de los efectos de los cambios, del cambio de género a través de hormonización, etcétera, en la psicología de jóvenes finlandeses. Tamaño de la muestra, 2.000 y tantos, comparados con 16.000 finlandeses de cortes normales, trabajando entonces con datos desde 1997 hasta ahora. Bueno, ese es un informe que se suma al informe CAS en estas materias. Así como están apareciendo en muchos otros países informes de científicos que lo que están haciendo es decir, ¿sabes qué más? Sí, efectivamente, aquí cuanto menos los metaestudios no están dando lo que se supone que es ciencia. Ahora le voy a plantear una cosa. Aquí se levantaron acusaciones muy graves, probablemente incluso de comisión de delito. ¿Ok? Porque existe algo que se llama las lesiones graves gravísimas. La peor forma de lesión grave gravísima es la castración. Respecto de menores de edad, aquí no estamos hablando de niños que puedan simplemente tomar una decisión por sí y ante sí menos con 10 años. La autonomía progresiva no fue pensada para entregar autonomía en materia de decisiones de salud. ¿De acuerdo? Y menos a menores de 10 años. Entonces puede haberse producido aquí, y eso lo va a tener que determinar la investigación, se pueden haber producido delitos, se pueden haber cometido delitos contra menores de edad que no podían dar consentimiento efectivo
respecto de los tratamientos a los cuales estaban siendo sometidos, especialmente dado que dichos tratamientos son experimentales. Experimentales, porque eso es lo que son. Hasta el momento es lo que reconoce el propio ministerio. Tratamientos experimentales para los cuales se requiere mayoría de edad para dar consentimiento, y los padres tampoco pueden dar consentimiento por los hijos para un tratamiento experimental. Entonces, ese es una ala. Siguiente ala. Las preguntas de la diputada Gasmuri, a quien respeto mucho en estas materias. Las preguntas del diputado Schalper. Las preguntas que usted hizo, señora presidenta, no han recibido respuesta. No han recibido una respuesta satisfactoria, y de hecho algunas respuestas pueden ser calificadas como incorrectas, inexactas, o por qué no decirlo, carentes de verdad. Por lo menos la documentación que se ha presentado, la documentación que está a nuestra disposición, desmiente las afirmaciones de la subsecretaria. Desmiente lo que nos ha dicho aquí. Y eso significa que o miente la documentación o miente la subsecretaria. Y mentirle a una comisión del Congreso me parece que es una falta de respeto. Porque no creo que la documentación mienta. Y no pueden ser las dos cosas ciertas al mismo tiempo. Entonces, señora presidenta, yo, en el afán de que nosotros lleguemos a conclusiones razonables de todo esto, se haga una investigación que empiece, porque esto no empieza ahora. Yo sé que este programa y todo esto viene desde el 2010, esto es, digámoslo así, es transpolítico. ¿Ya? No es de derecha, no es de izquierda. Pero para tener una mejor relación y una mejor gestión con la subsecretaría, yo le solicitaría que usted se haga cargo de no habernos dicho la verdad, habernos mentido en la cara aquí en esta sesión, señora subsecretaria, y renuncie. Porque no veo la razón por la cual, señora presidenta, nosotros como Congreso, como parlamentarios, tengamos que aceptar que nos vengan a decir cosas que son falsedades, evidentemente falsedades en esta comisión. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, para ir ya finalizando, sí, me falta un diputado, sí que tenía la palabra ahora. Bueno. Sí, después de diputada le doy la palabra, diputado Gorrey y luego la diputada Pizarro. Ahí sí. Sí, solamente señalar, para aportar a lo que se está señalando sobre el informe que hace, es que una relatora especial de la ONU para la violencia contra mujeres y niñas apoyó el compromiso que hizo el Ministerio de Salud y Atención Social británico respecto de la consideración de este informe justamente, y que ha mostrado, y señala, que ha mostrado, y esto abre comillas, ha mostrado muy claramente las consecuencias devastadoras que las políticas sobre tratamiento de género han tenido en los derechos humanos de los niños, incluidas las niñas. Y lo señala. Sus implicaciones, incluso dice, van más allá del Reino Unido. Y por lo tanto el asunto está lejos de ser marginal. Las intervenciones basadas en un enfoque transafirmativo distan de lograr los resultados que se proponen, a la vez que generan consecuencias, en muchos casos, irreversibles en el desarrollo cerebral, óseo y psicosocial de las pacientes. Esto lo señalan ellos. Y por lo mismo, el NHS inglés detuvo el uso de este enfoque y las terapias asociadas a bloqueadores de pubertad y reemplazo hormonal. Que se entienda bien, los niños, niñas y adolescentes se han enfrentado a un conflicto como este, requieren de ayuda, requieren contención, asistencia, no merecen maltratos, odio ni desprecio, merecen cuidado, y precisamente por eso los datos disponibles no aseguran que la posición de afirmación sea correcta para abordar los casos de menores de edad, presidenta, y eso lo señala el informe. Y respecto, para terminar, con el uso de estas palabras que cambian, que incluyen, hay muchos que creen que cambiando una letra están incluyendo, que solo con cambiar una letra van a cambiar el mundo, lo van a hacer más inclusivo. Inclusividad de verdad
es tener incorporado, por ejemplo, subsecretaria, en todos los servicios de salud el lenguaje de señas, ¿ah? Para la atención de las personas que obviamente no pueden comunicarse como corresponde. Me gustaría saber, no es materia de esta reunión de hoy día de esta comisión, pero me gustaría saber si eso está en todos los servicios de salud incorporados. Integración de verdad es tener el lenguaje de señas también implementado en todos los servicios públicos. Esa es inclusión. No solamente cambiar con una palabra no vamos a cambiar esto, no vamos a cambiar el mundo. Con estas otras acciones sí vamos a cambiar el mundo de miles de personas que hoy día no están siendo incluidas por el sistema. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada, ¿tiene un punto de reglamento? ¿Cuál es el reglamento? Sí. Artículo 90, numeral 6. Falta de respeto debido a la Cámara, a los diputados o a los ministros, con acciones o palabras descomedidas o con imputaciones a cualquier persona o funcionario, etc. Presidenta, yo le pido que llame la atención al diputado Johannes Kaiser, porque me parece que una cosa es que él no pueda coincidir con lo que dice la subsecretaria por su intermedio, y otra cosa es que le diga que miente y que le parece que debe pedir excusas por venir a señalar aquí y engañarnos a nosotras y nosotros. Los respetos son recíprocos, y eso me parece una falta de respeto de marca mayor, y hubiese deseado que usted le hubiese llamado la atención en el momento, pero como no lo hizo, se lo estoy solicitando ahora, fundada en el reglamento de esta Cámara. Gracias, diputado. Bueno, llamo al orden respecto al reglamento que dice la diputada, que es el artículo 280, artículo 90, numeral 6. Subsecretaria, tiene la palabra y ya con esto finalizando, ¿cierto? La discusión del punto 1 de la tabla, tenemos pendiente todavía el punto 2, todavía hay tiempo para seguir con la discusión de otros puntos que tenemos pendientes. Muchas gracias, Presidenta. Sobre la consulta de las sociedades y las agrupaciones incluidas, nosotros invitamos a sociedades científicas porque la pregunta central del uso de terapia hormonal tiene que ver con su efectividad y su seguridad, y por ende es una pregunta en materia médica y científica, y por eso convocamos dentro de la mesa de trabajo, además de las agrupaciones de sociedad civil, a sociedades científicas, pero nuestra convocatoria es a las sociedades científicas, y las sociedades científicas son quienes ellos escogen quién les representa. Nuestra invitación no es hacia personas directamente, sino que es hacia la presidencia de esa sociedad, y esa sociedad escoge entonces quién les representa. Sobre los estudios epidemiológicos, la epidemiología es el estudio de la distribución de la salud y la enfermedad y sus determinantes a nivel poblacional. Eso es la epidemiología, es decir, quiere estudiar cuál es la frecuencia y la distribución de un cierto fenómeno de salud, lo que es distinto a la capacidad de la ciencia de establecer ciertos eventos científicos en materia de salud. Es decir, el hecho que no tengamos estudios epidemiológicos de prevalencia no quiere decir que la ciencia no sea capaz de identificar cuáles son los hitos importantes dentro del curso de vida. Entonces, lo que se refiere a ese punto que usted leyó, se refiere a eso, que efectivamente una de las cosas que es difícil y desafiante para la epidemiología es tener estudios de prevalencia de fenómenos que son infrecuentes, porque estadísticamente tiene poco poder estadístico y es muy difícil a través de encuestas poblacionales poder hacer una estimación de ese tipo. Esa es la razón, y eso es a lo que se refiere esa cita que usted me leyó textualmente. El uso de nuestro lenguaje, el referirnos a adolescentes como mayores de 10 años, es porque así lo define la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro referente técnico como salud, es la Organización Mundial de la Salud, que define la adolescencia desde los 10 a los 19 años. De los 10, pero yo le estoy hablando como autoridad de salud. Yo estoy hablando como autoridad de salud y estoy reportando los datos de un plan de salud, y por ende reportamos según lo que nos indica nuestro referente técnico, que es la OMS, y en ese marco la adolescencia desde los 10 a los 19 años. Yo entiendo que pueden haber otras definiciones, pero yo le estoy respondiendo desde los marcos del lenguaje que nos manejan a nosotros. Efectivamente, diputado Chalper, no le pude responder sobre el aumento de la compra de hormonas, no son cifras que yo tenga delante mío en este momento, así que con gusto se la
podemos hacer la averiguación y le respondemos posteriormente por la vía que les sea preferible. Perfecto. Entonces le daremos la respuesta por esa vía. Sobre los 3 años, quiero insistir en que esta es una edad que está establecida desde el año 2021. De hecho, el año 2021 no establecía ningún límite. Decía que puede ser a cualquier edad, incluso al año de vida. Lo que pasa es que eso es del 2021, del gobierno anterior, cuando se publican por primera vez estos documentos. Y eso es para poder facilitarle, aunque pueda que sea infrecuente que una familia tenga esta duda a tan temprana edad, es su derecho poder tener, como muy bien decía la diputada, acompañamiento, no tratamiento, sino que acompañamiento psicosocial con un enfoque género afirmativo que lo único que significa es que no busca patologizar. Y reiterar que esto evidentemente no es una edad en la cual se utilice jamás terapia hormonal, porque eso parte por definición en la pubertad, nunca a los 3, 4, 5 años tendría ningún sentido. Con respecto a la pregunta de quién indica en los casos donde se ha indicado terapia hormonal de bloqueo puberal al inicio de la pubertad, efectivamente no solo son especialistas, son subespecialistas. Son subespecialistas pediátricos endocrinos dentro de la pediatría, quienes se dedican a la endocrinología, así que son equipos muy especializados quienes, siguiendo las orientaciones internacionales, han en algunos casos prescrito el uso de terapia hormonal. Por último, yo no, como autoridad sanitaria no tengo ningún registro de castraciones en menores de edad. De hecho, este año hemos emitido una circular, la circular número 15, que lo que hace es prohibirlas, porque es una práctica que se utilizaba en niños intersex, es decir, niños recién nacidos con variaciones en sus caracteres sexuales, y lo que hicimos fue prohibir las cirugías que tengan solamente como objetivos estéticos y culturales para proteger los derechos de los niños. Así que yo desconozco la realidad a la cual se ha hecho referencia aquí en esta sesión, y quiero reiterar que el tratamiento del bloqueo puberal, como se utiliza hace 40 años, también sus efectos son completamente reversibles, los del bloqueo puberal. Una vez que uno deja de utilizar el bloqueo puberal, el cuerpo es capaz de generar naturalmente las hormonas del sexo biológico. Y por último, con respecto a las declaraciones del derecho internacional, que fue una consulta de la diputada, efectivamente, de acá cito a la relatora especial de las Naciones Unidas de Violencia contra las Mujeres, Rima Al-Salem, que dice que efectivamente, según el derecho internacional establecido, los estados están obligados a proporcionar el acceso al reconocimiento de género de manera que sea consistente con los derechos a la libertad de discriminación, la igualdad ante la ley, la privacidad, la identidad y la libertad de expresión. Y que reconoce que los estados deben facilitar el reconocimiento legal de género con salvaguardas adecuadas, con lo cual, por supuesto, el Ministerio de Salud estamos de acuerdo con esas declaraciones, y es por eso que queremos hacer una norma que regule cómo se puede utilizar este tipo de intervenciones en aquellos casos que así lo requieran. Muchas gracias, presidente. Bueno, hemos finalizado el primer punto de la tabla. Hemos quedado con muchas dudas, con una profunda preocupación, y bueno, manifestar que por lo tanto por algo también se va a iniciar una comisión investigadora al respecto, porque quedaron muchos puntos pendientes. Sabemos que este es un tema muy delicado que involucra a la infancia, y por lo tanto yo sé que van a haber otras instancias también para seguir profundizando al respecto.